El tema de hoy se trata Aprovecha tu aguinaldo. Soy el canal Manuel M. Gaspar. Gracias por vernos. Es importante que sepas pues que el aguinaldo es una prestación que te da tu patrón que equivale a alrededor de 15 días de tu sueldo y el pago se debe reflejar antes del día 20 de diciembre. Es importante saber que para que la prestación sea en efecto el mínimo de 15 días, tú debes de haber laborado todo este año con ese mismo patrón, ya que si no es así, el patrón te va a dar la proporción que corresponda a los días que tú laboraste en relación a esos 15 días de tu sueldo. Esto es importante que tú debes de saber que el pago lo deben de realizar tus patrones antes del 20 de diciembre. En caso de que no te hayan depositado tu aguinaldo antes de esa fecha o a más tardar en esa fecha, tú tienes todo el derecho de ir a Secretaría del Trabajo y exigir a tu patrón que se te haga el pago del mismo. Una de las cosas más importantes que debes de hacer cuando tengas tu aguinaldo es, en primer lugar, hacer caso a las siguientes recomendaciones. La primera recomendación que te voy a dar es invertir tu aguinaldo en disminuir deuda. Habrá quien diga, ¿cómo que disminuyendo mi deuda es una inversión? ¿A qué me refiero que es una inversión? En primer lugar, al tú disminuir tu deuda, sobre todo en las deudas en tarjetas de crédito o tasas variables, tú vas a tener la ventaja de que ese dinero va a disminuir la cantidad de que tú debes, tu tasa de interés va a ser la misma, pero van a ser menos tus deudas y por lo tanto tú vas a poder tener una mayor liquidez. Si tú tienes una deuda muy grande en tarjetas de crédito, a pesar de que tú debes de invertir tu aguinaldo en disminuir deuda, te recomiendo que no inviertas el 100% de tu aguinaldo en disminuir deuda, porque también debes de tener una parte de dinero que debes de tú tener disponibilidad para el caso de que tengas alguna otra situación, no tengas que volver a recurrir a la deuda para poder pagar esas nuevas situaciones. Entonces vamos a ir, por lo tanto, a nuestra recomendación número 2. Mi recomendación número 2 es inicia o mejora tu fondo de emergencias. Es muy raro en nuestro país, sobre todo porque no tenemos una cultura adecuada de prevención ni de manejos de nuestras finanzas, que tengamos un fondo de emergencias. Lo ideal es que tu fondo de emergencias debes de tener una cantidad bastante buena para que puedas cubrir tus gastos inmediatos. Cuando no tienes un fondo de emergencia, lo que se recomendaría ideal que tú tengas en un fondo de emergencias es el equivalente al mínimo una quincena de tu sueldo. Lo ideal que tú deberías de tener en tu fondo de emergencias en un periodo cuando apenas estás empezando a invertir es el equivalente a 1 a 3 meses de tu sueldo o 1 a 3 meses de tus gastos, dependiendo de la cantidad de sueldo que tengas y la cantidad de gastos que tú presentes. Es importante saber que si tú tienes un fondo de emergencia que está completamente consolidado, significa que tu fondo de emergencia tiene la capacidad para que para todos los gastos que tú vayas a tener alrededor de un año, no requieras sacar ni un peso de tus inversiones y con el fondo de emergencias tú puedes perfectamente pagar tus eventualidades o las cosas que requieras pagar. Si tú, por ejemplo, tienes contratados seguros de auto, seguros de vida, seguros de casa o lo que tú tengas, lo ideal es de que antes de que sea el pago de estos seguros, tú lo tengas ese dinero invertido en tu fondo de emergencia, que es una inversión que tú debes de tener con la posibilidad de poderla sacar inmediatamente e inmediatamente utilizarla. Si no tiene esta característica tu fondo de emergencias, estás haciendo mal las cosas. Entonces, lo primero que te recomiendo es, ya una vez que has hecho un pago de tus tarjetas o de tus deudas que tú tienes, una parte de tu dinero, utilízalo para tener un fondo de emergencias o si ya tienes un fondo de emergencias, mejorar tu fondo de emergencias. El mayor error que tenemos cuando es el mes de diciembre y recibes tu aguinaldo es que de inmediato gastas todo el dinero que te dieron. Entonces, esa es la peor cosa que puedes tú hacer. Vivimos una época cada vez más difícil, entonces es importante de que cada peso que tú puedas, guárdalo e inviértelo, porque es el peso que en el futuro te va a ayudar a que vivas mejor.
Y mi tercera y última recomendación es en caso de que tú seas una persona ordenada, que no tengas deudas y ya tienes un fondo de emergencias básico, pues puedes hacer dos opciones. Una es invertir a plazos o invertir en la bolsa de valores. Esto es importante porque la mayoría de las veces, muchas veces nomás nos dedicamos a tener un ahorro o un fondo de emergencias. Entonces también es importante que empecemos a hacer lo más pronto posible una inversión a plazo, sobre todo a un largo plazo. ¿A qué me refiero? Si tú, por ejemplo, tienes 20, 30 años, pues es importante que estés pensando que en algunos años más vas a tener problemas de que te vas a casar, vas a tener hijos o vas a tener una pensión que tienes que tener para cuando llegues a la vejez. Entonces, si estás en estas circunstancias y en el momento no tienes ningún gasto adicional y tú tienes un fondo de emergencia básico, pues empieza a invertir a plazo y empieza a invertir en la bolsa. Empieza a hacer que tu dinero empiece a tener un mayor rendimiento. Lo ideal es que tú debes de tener un rendimiento lo suficientemente bueno para que a ti te vaya bien. Si no tienes un buen rendimiento y no te encargas de empezar desde muy temprana edad en tener una inversión a plazos, mientras más viejo seas te va a costar más trabajo. Además, que no nomás es eso. No es lo mismo que yo empiece a invertir a los 20 años que empiezo a invertir a los 40. Si yo empiezo a invertir a los 20 años, puedo invertir incluso desde 1,000 pesos por mes. Pero si empiezo a invertir a los 40 años, ya no necesitaré invertir 1,000 por mes para vivir bien. Necesitaré invertir mínimo de 5,000 pesos para arriba. Pero bueno, no siempre puedes decir, tengo los 40 años y puedo invertir los 5,000. Pues sí, nos tienes los 5,000, invierte lo que tú vayas pudiendo. Pero empieza a invertir porque ese dinero va a ser lo que va a complementar tu pensión y tu vida futura. Bueno, espero que esta información te haya gustado. Si te pareció buena la información, te invito a que me regales un like o que te suscribas a mi canal. Muchas gracias.